No me dijo nada. Señal de prueba. 7:49, señal de prueba. ¿Cómo estamos de audio? ¿Me oye bien? No me gustó, está bien, pero pienso yo que si ya recibí, no, ya. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos me están oyendo? Bueno, vamos a utilizar esta primera parte, como les decía. Quisiera que recuperáramos las sesiones que no hemos tenido por los inconvenientes y el cruce de horarios. Entonces, la propuesta es que nos vamos a ir, que aquí en adelante, si quieren, voy a estar disponible 2 horas a la semana. Nuestras sesiones son de 1 hora, pero aquí en adelante voy a tener los martes de 8 a 10 o de 8 a 9 y media, pero más tiempo disponible del que está establecido para ustedes. Entonces, pues, iniciamos esta dinámica. Primero quiero hablarles de la primera entrega. Como ustedes saben, tenemos una herramienta de software que se llama Turnitin. Ustedes tuvieron que primero hacer la entrega de su trabajo a través de esta herramienta, y esta herramienta lo que es un filtro que busca similitudes en algunos conceptos, no solamente en eso, sino en ideas que ustedes tienen en sus trabajos. Lo que estábamos esperando es que ustedes, después de hacer una lectura de la ley del plan de desarrollo, empezaran a hacer un análisis a la luz de los conceptos que hemos trabajado en clase de fundamentos de economía. Sin embargo, lo que dice, digamos que el ejercicio o la praxis de esas revisiones de similitud es que cuando uno tiene una similitud, un reporte de similitud del 20%, quiere decir que el 20% del trabajo tiene ideas que han sido encontradas por el software en otros trabajos de otras personas. Esto es para evitar el riesgo del plagio. Entonces, a veces lo que hacemos es que no sabemos citar las ideas de otros y por eso el sistema lo toma. Entonces, por eso la revisión que estoy haciendo es bien detallada. Todos estos días, estos 3 días he estado revisando muy bien cada trabajo, porque sí he encontrado casos de más del 20%, 37%, 46%, que ya es alarmante.
más del 20 ya empieza a generarse alarmas, pero tengo que hacer la revisión uno a uno y por eso les decía, la retroalimentación la voy a hacer personalizada y no la vamos a hacer en ese encuentro sincrónico, sino a través de la plataforma. Ahí hay un espacio especial donde ustedes reciben la retroalimentación personalizada de cada una de sus entregas. Pero eso lo hacemos en el transcurso de esta semana. Quiero que nos concentremos en este encuentro, en hacer un resumen, un repaso del momento 1 y empecemos a resolver las preguntas que se están generando del momento 2. Pero también quiero hacerles digamos, una instrucción, una salvedad. Como ustedes saben, las guías las estamos perfeccionando en la medida en que estamos haciendo esa retroalimentación, esa revisión minuciosa. Entonces, de nuevo, los videos van a irlos encontrando poco a poco. Entonces, la recomendación que les hago es que la lectura del texto guía la hagan muchas veces y que si de pronto no encuentran un recurso, nos informen a través de la mesa de ayuda o directamente, como les dije, a través del foro o de los mensajes que ustedes me pueden enviar y los resolvemos. Pero para que ustedes estén revisando, no dejen pasar que si el video o la lectura o el enlace no funciona una vez, no piensen que ya no va a funcionar, sino que va a seguir, va a estar activo en algún momento. Pronto estamos todo el equipo revisando permanentemente para que todo nos funcione. Bueno, entonces quiero que empecemos a interactuar. Recuerden que este encuentro es para acompañarlos en las lecturas, entonces aprovechemos, hagamos un cierre del momento y empezamos a resolver las inquietudes del momento 2. La dinámica es que el que quiera hablarnos, yo le habilito el audio. Entonces pueden ahí en el chat levantar la mano. No los he saludado, estemos conectados a María Eugenia, Andrea, vamos a ver si los puedo ver a todos, Jorge Fernando, Danilo, Juliet, Lady, Natalia, Stephanie, Wendy, Jairo. No me están escuchando, yo tengo el micrófono, no tengo micrófono de diadema, tengo el micrófono directo de mi portátil, pero ¿cómo se está escuchando? Voy a hablar entonces un poco más duro. Ok. Bien. Gracias, Jairo. Bueno, entonces, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Por el chat nos pueden informar y yo les habilito el audio. O pueden escribir y yo voy contestándoles acá. Estamos grabando la sesión, entonces... Bueno, voy a mostrarles un poco para que sepan de qué estoy hablando cuando les hablo de similitud, para que hablen... Ah, Jairo. Jairo, ya le habilitó entonces, qué pena. Profe, buenas noches, ¿me escuchan? Jairo, fuerte y claro, yo le estoy escuchando muy bien. Muy bien, profe, me inquieta un poco lo que usted habló acerca de la similitud. ¿Por qué? Porque si bien usted dice que hasta el 20%, bueno, yo vi cuando mi reporte me dio el 19%, pero resulta que era importante que por lo menos uno citó la ley. Yo decía, pues el pacto tal, el pacto tal, el pacto tal, y puse mi pie de página. Más no sé si esa, pues, tantos pactos como hay en esa ley, de alguna forma se encuentran también regados en la web. Entonces, yo sé que usted hizo una revisión minuciosa, pero de todas maneras, el software también es susceptible de hacer esas conjeturas con, ¿sí me entiende? No, no, Jairo. Por eso les digo que uno no se puede como tutor quedar solamente con el reporte del software.
Yo me he encontrado con casos de 25, 30%, donde sencillamente es lo que usted decía, es que si toca citar la ley, pues hay que citarla. Entonces, por eso es que es tan importante, no solamente yo no me quedo con el reporte, yo entro a cada trabajo y miro qué me dice el reporte. Ah, es que esto es igual a algo que ya está en Internet. Pues claro, porque es que la ley es la misma en Internet o en el papel y si hay que citarla, pues hay que citarla textualmente porque así son las leyes, hay que citarlas tal cual. ¿Sí me entiende? Entonces, eh, por eso yo les digo, no es solamente el reporte, es una idea inicial. O sea, yo recibo un porcentaje que me manda el sistema, pero luego yo entro, eh, voy a mostrarles, para no tocar temas y no poner ejemplos de los que acá ya tenemos, entonces si me permiten, voy a entrar yo a otro Turnitin que tengo y les voy a mostrar otro trabajo de otra persona para que ustedes entiendan de qué se trata. Entonces, ya les voy a compartir, la pantalla. Déjenme, yo miro acá. Listo. Entonces ya les voy a compartir la pantalla para que veamos. Bien, entonces ustedes están viendo ahí, ese es así se ve el software. Yo tengo aquí mis clases. Entonces vamos a entrar a una clase, pues que sí, cualquiera, vamos a entrar a esta. Entonces vamos a mirar un trabajo, ya donde haya hartos, que hay 22 trabajos entregados. Entonces, miren cómo aparece. Aparece aquí, este tiene el 0%, el 5, el 10, el 3, el 17. Entonces ya después del 20, o sea, hasta el 17, miren que está en verde. Después del 30 ya se pone amarillo, 50, pero miren ya el 100%. O sea, esta persona todo lo sacó de muchos lugares. Entonces vamos a ver cómo funciona ese reporte. Entonces yo, por ejemplo, para su caso, usted me dice que es 19%, vamos a mirar este del 23%. Entonces yo le doy aquí clic y él me va a dejar ver el reporte. Entonces miren, así aparece, subrayado. Entonces me dice de dónde, me está diciendo que esta parte la sacó de un lugar, pero miren, está entre comillas. Obvio, pues viene de la Universidad del Rosario y es algo literal. Entonces está entre comillas, está muy bien porque está diciendo, esto no es mío, y aquí le pongo la referencia, esto es de la Universidad del Rosario. Pero el sistema no reconoce eso, pero el tutor sí lo reconoce. Entonces por eso es que yo me meto a cada trabajo y empiezo a mirar, por ejemplo, acá. Entonces aquí sí hay algo que no es una buena práctica, y es que hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas que no están referenciadas. Aquí sí hay algo que hay que revisar. Estos que ustedes ven acá son similitudes que se llaman lugares comunes. Teniendo en cuenta que mucha población desplazada es algo que decimos a diario, muchas personas. Eso no es propiedad. Profe, qué pena, no se ve el texto que está mostrando en el ejemplo. No les estoy compartiendo el texto. Bueno, esperen, reviso. Está saliendo solo la lista de los trabajos. Ok. Entonces miremos qué pasó acá. Entonces, espera un momento. Bueno, ya sé qué pasó. Entonces ya les voy a compartir. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí?
Sí, señor, ahora sí, gracias. Listo, bien, qué pena con ustedes. Si yo muevo el scroll así, ¿ustedes ven que estoy moviéndolo? Sí, señor, perfecto, gracias. Entonces lo que les decía, fíjense que acá me está diciendo, ¿ustedes ven que aquí está subrayado? Entonces, ese subrayado, si lo ven en morado, Jorge me ayuda, que es que no los oigo a los demás. Sí, señor, perfecto. Entonces, el sistema me está subrayando esto y me está diciendo, esto salió de algún lado de internet y él me muestra aquí en este 3 en otra pantalla me dice de dónde. Pero aquí la persona puso entre comillas y puso de dónde lo sacó. Entonces, esto no es contado como fraude o como plagio o como similitud, sino es sencillamente que el sistema no reconoce esta referencia. Pero, si vamos más abajo, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas que se tomaron literalmente de otro lugar, copiar, pegar, eso es puro copiar, pegar y no se dice de dónde. Entonces, aquí sí hay algo sospechoso que se tiene que trabajar. Lo otro que les decía es, por ejemplo, estos subrayados de acá, que son cortos, son palabras que utilizamos todos, los desmovilizados de los grupos al margen de la ley, eso lo utilizan los periodistas, la gente, se llaman lugares comunes, pero el sistema solo entiende que eso se le pareció a otra cosa que vio por ahí. Entonces, eso tampoco se tiene en cuenta en el porcentaje. Entonces, fíjense que ahí estamos en un trabajo del 23%, pero en la revisión del tutor ya va disminuyendo ese porcentaje. Pero, por ejemplo, aquí menciona la Universidad Militar Nueva Granada, pero empieza a hablar textualmente, esto fue un copiar-pegar, este pedazo, que no lo tiene referenciado bien. Entonces, aquí también hay otra cosa que hay que revisar. Entonces, para que ustedes vean que no es solamente el reporte que da Turnitin o el sistema, sino que uno como tutor, fíjense, aquí me subraya otra cosa que es un lugar común, este que está aquí en gris, y así uno va haciendo la revisión párrafo a párrafo, párrafo a párrafo, para que pues todo quede muy claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya esa explicación se la voy a dar a cada uno de ustedes en la retroalimentación que se le da en la plataforma y les explico el porcentaje y cómo se analizó ese porcentaje, porque es muy importante que ustedes empiecen a entrenarse en cómo referenciar. Tienen que hacer una revisada de las normas APA, que es las que más se utilizan de referenciación, y que se acostumbren a generar sus propias ideas. Que está bien que yo tenga que leer a otros, que tenga que hacer interpretación de otros para poder expresar, pero que mi producción sea propia. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Dudas sobre el momento 1, conceptos que no hayan quedado claros. Wendy, ¿quiere que le habilitar el micrófono? Ahí está, bien. Bueno, sí, Wendy, entre menos porcentaje tenga mejor, porque el porcentaje es de similitud. Entre más porcentaje quiere decir que se parece mucho más a otras cosas que hay en la red, en muchas partes. Voy a mirar si, entonces, voy a compartirles. Quiero mostrarles cómo se ve.
Entonces acá están viendo ustedes los porcentajes. Entonces, entre menos porcentaje, por ejemplo, esta persona que escribió este trabajo, 0%. No hay absolutamente nadie en el mundo que haya escrito lo que esta persona escribió aquí en este trabajo. ¿Otra vez no se ve el texto? No. No, señor, el texto no, se ve solo el listado. Ah, listado. Entonces eso es lo que quería ver, que vieran el listado. David Danilo preguntaba a la profesora, usted le da de la nota y luego la retroalimentación al mismo tiempo. Nota y retroalimentación aparecen en el sistema al mismo tiempo. Entonces, para que se hagan una idea. Sí, yo ahí en la plataforma, cuando voy a calificar, empiezo a hacer la retroalimentación. No, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es que la retroalimentación es directa, o sea, yo les escribo, esta es la nota y por qué. Y ustedes pueden, a través del foro de Pregúntele a su profesor o mensaje directo, pues hacer unas preguntas o buscar que se les resuelva las dudas acerca de la retroalimentación que les doy. De todas maneras, la idea es que los encuentros sincrónicos los aprovechemos para ir avanzando, ¿sí? Entonces, por eso el resto de recursos de la plataforma, como los foros y esta retroalimentación que se hace asincrónica, pues la utilicemos para resolver esas dudas que hay sobre la calificación, sobre las actividades, etcétera. Que los encuentros sincrónicos los utilicemos para, vamos a afinar un poco la lectura de los textos guías y empezar a avanzar y profundizar sobre los temas. Más que resolver dudas, es para profundizar sobre los temas. Jairo, claro, ¿qué quieres saber sobre los porcentajes de similitud? No, profe, no, básicamente es que usted dice que aceptar hasta 20, pero a mí la duda que me salta es que No, también un un texto, momento, pero va a ser una claridad. sí, 20 es solamente un número, un porcentaje de referencia, ok. que es una No, profe, alerta. ok, Pero no, yo lo que hago es, yo reviso cada trabajo párrafo por párrafo. Y sí, señor, me ha pasado que trabajos del 25 han sacado mejor nota que trabajos del 15%, por ejemplo. y es que justamente a eso me voy porque, digamos que un trabajo que tenga 0%, hipotéticamente, como el que usted mostró allí, de todas maneras, o sea, demostraría también que la persona realmente está haciendo una disertación muy profunda, personal, que nadie más haya hecho, y eso pues, también en alguna forma sería casi a nivel de doctorado. Entonces, también estaríamos hablando de que de alguna forma estamos en una comunidad de aprendizaje y siempre hay que referenciar al que ha escrito antes que uno, al postulado, al Claro, autor, claro, etcétera, ¿cierto? claro. Es que es muy relativo, es que solamente les estoy diciendo, es que así los van a medir de ahora en adelante. Ustedes están haciendo un pregrado, algunos están haciendo su segundo pregrado, pero están haciendo un pregrado. Cuando ustedes vayan a hacer un posgrado, una maestría, lo primero que van a hacer con sus trabajos es pasarlos por una herramienta de estas. ¿Por qué? Porque ya uno le da una idea general de cuánta idea de producción propia hay y cuánto de producción de uso de ideas de otros hay. Entonces eso ya es un punto de partida. Pero como les digo, no se hace que uno califique basado solamente en el porcentaje. El porcentaje solo es una referencia y es una guía para saber de dónde están sacando las cosas. Seguramente muchos de los que tienen alto porcentaje es porque están utilizando conceptos directamente de la ley de plan de desarrollo. Entonces lo que hacen,
Por ejemplo, uno de los trabajos que vi, entonces copia directamente el texto y luego con sus propias palabras lo explica. Luego copia el texto de la ley y con sus propias palabras lo explica. ¿Con qué me quedo yo? Solamente con la explicación que dé con sus propias palabras. Yo ya sé que eso lo dice la ley, pero el sistema no me lo referenció así. Entonces yo no me quedo, exacto, Andrea Estefanía, ese es el caso. Entonces pongo el párrafo de la ley. Entonces, ¿qué dice el sistema? Uy, aquí hay muchos párrafos que son de afuera. ¡Prun! Pone un porcentaje alto. Pero pues eso no es, eso solamente me dice qué tipo de estructura se utilizó. Pero para que ustedes se hagan una idea, cuando uno es profesor y uno está escribiendo, yo siempre escribo cosas y de una lo mío lo mando a Turnitin para mirar de pronto qué otras personas han pensado como yo, porque es que incluso lo que uno produce, que uno dice a conciencia, lo escribí con mis propias palabras. Hay lugares en el mundo donde hay personas que piensan igual que uno, en otro idioma incluso. Me ha pasado. Yo he escrito una idea y resulta que otra persona por allá en otro idioma escribió la misma idea que yo. Entonces, tranquilos. Solamente les estoy diciendo que es un punto importante para que sepan que revisamos de dónde sacan ustedes la información. También para guiarlos, porque si de pronto ustedes tienen unas fuentes, voy a poner un ejemplo que no ha pasado acá, pero sucede, que tienen unas fuentes que no son confiables. Entonces, ahí en la retroalimentación uno le dice, sí, está muy bien su trabajo, pero ojo con a quién está consultando. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir acá. Seguimos con esto. Muy bien. Entonces, no sé si quieren que ya hablemos de lo que se nos viene aquí en adelante. Exacto, sí, Andrea. Es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, ya que hay una pregunta, Lady Johanna. Hablando de ventajas comparativas. Claro, cuando hablamos de ventajas absolutas y comparativas, en la teoría económica estamos hablando de comercio internacional. Pero qué buena insinuación la que hace Lady Johanna, porque ¿por qué no esos conceptos que fueron creados por Adam Smith, el de ventaja absoluta, y por David Ricardo, el de ventaja comparativa, fueron creados para entender las relaciones comerciales entre dos naciones? También se pueden aplicar para las relaciones entre dos empresas. O sea, ya no temas de comercio internacional, sino temas de relacionamiento comercial entre dos empresas. Qué bueno, creo que ese análisis no se ha hecho así como usted lo está proponiendo, Lady Johanna, pero para contestarle su pregunta, sí, siempre que hablamos de ventaja absoluta y comparativa, estamos hablando de comercio internacional. Otra pregunta que haya. ¿Sí quedó claro, Lady? Listo, perfecto. ¿Cómo van con los textos guía? Por ahí ya se viene un poco de temas ya más macroeconómicos, de política monetaria. Vamos a hablar de la historia del Banco Central. Hay un debate buenísimo que yo les dejo planteado en algún video y es, pensemos que el Banco de Bogotá fue el primer banco privado, el primer banco, el que inició el tema financiero en el país.
fue de los primeros bancos, ya creo que está cumpliendo 150 años. La banca en Colombia empieza siendo una banca privada, luego es que aparece mucho después el Banco de la República. Pero cuando había solamente bancos privados funcionábamos bien. ¿Por qué no pensar en la desaparición del Banco de la República? No sé, ahí les dejo planteado esa inquietud para que van a tener todos estos 8 semestres para que discutamos todos los temas de política monetaria que son bien interesantes. Pregunta acerca del momento 2, Jairo. Perfecto. Sí, señor. Profe, en el momento 2 hay una lectura, breve historia, economía de Colombia. Están referenciadas unas páginas 16, 23, 27, 35 y 88, separada por comas. Sin embargo, está todo el compendio. Entonces, ¿la lectura es específica de esas páginas o pues hacemos todo el corrido de la 16 hasta la 88 inclusive? Sí, yo le recomiendo eso, que nos vayamos y abordemos todo ese texto que es bien interesante porque es la historia de la economía colombiana y debemos entender las dinámicas. Haciendo esa lectura, ustedes van a hacer lo mismo que yo hice cuando estaba estudiando eso, es, con razones que estamos como estamos. Entonces, hay que entender de dónde venimos y esa lectura es bien importante porque nos da el detalle de las primeras formas de producción, las primeras exportaciones que hicimos, de dónde nos viene la dependencia por ciertos sectores de la economía, en qué momento el Estado decide intervenir o empieza a intervenir más en esas negociaciones nacionales e internacionales. Entonces, es importante que digamos que nos sugieren, para aclarar ciertos conceptos, algunos extractos de esa lectura. Pero la recomendación de siempre, si tienen el tiempo y pueden abordar toda la lectura, es más, si pueden complementarla con otras lecturas que no, de pronto no estén referenciados, muy bueno. Y las podemos compartir acá. Me gustaría muchísimo, que en un encuentro sincrónico, alguno de ustedes dijera, mire, yo encontré otro libro y quiero compartirles otra idea que encontré. Eso significa que están profundizando y están ampliando los temas y de eso se trata. En educación virtual es muy importante el trabajo autónomo y toda la investigación que podamos hacer sobre los temas. Profe, es que de hecho, una de las conclusiones que yo pongo en el primer informe justamente dice que pues como ciudadanos es importante que nos eduquemos en estos conceptos económicos. Yo sé que los colegios ahora dan una cátedra de economía y de política, porque a mí no me tocó en mi época. Sin embargo, uno se da cuenta con estas generaciones más jóvenes que uno, que realmente, pues como que pasan las materias, pero realmente los conceptos no son realmente aprendidos, asimilados y mucho menos aplicados. Entonces sí, pero creo que es importante que todos conozcamos este tipo de consolidación de conceptos. Incluso, yo le quiero hacer una pregunta, profe, o un comentario sobre los modelos, las teorías económicas. Pues los textos son muy claros sobre la explicación que dan y los autores y todo. Pero de todas maneras uno se da cuenta que uno retoma del otro. A veces es muy, digamos, no decir difícil o complejo, pero a veces se parecen tanto uno con otro que es como cuando el mar se separa del río, ¿sabes? Que uno ve que la línea está como tan difusa, uno dice, bueno, o es de uno o es del otro, pero yo creo que eso es con la práctica que uno aprende a afinar ese tipo de apreciaciones. Sí, señor. Tiene toda la razón. Muchas gracias, Jairo. Ya voy, Lady, a contestar la pregunta, pero tiene mucha razón. Para entender un solo principio de economía, tenemos muchos autores que cada uno lo interpreta a su manera. Yo mismo tengo mi propia visión y mi propio concepto de lo que es la ciencia económica o el concepto de economía, y es discutible. Lo importante aquí es que cada uno de ustedes se vaya apropiando de esos conceptos, que vayan mostrando su propio criterio económico. No importa si están estudiando economía, administración o contaduría, las 3 disciplinas de estas ciencias empresariales deben fundamentarse en esos principios. Por eso esta asignatura, este curso de fundamentos de economía es transversal a los 3 programas.
porque bien lo mencionaba Jairo, hoy en día son muy pocos los que se forman en temas de contaduría pública que tienen claros los conceptos de economía. Y por eso vienen todas estas fallas, porque no se entiende las dinámicas del mercado. Lo mismo para los administradores. Los administradores hacen una aplicación permanente de la microeconomía. Y pues ni hablar de los economistas. Entonces, es bien importante que busquemos voces alternativas y ahondemos en los conceptos y busquemos otras referencias. Entonces, gracias Jairo por esa apreciación. Lady Joana, leer a Mauricio Cárdenas, claro. El exministro Cárdenas, en su libro Introducción a la Economía Colombiana, lo que hace es pues, una introducción a la economía y hace una explicación también de lo que ha sido la evolución de la economía colombiana. Es un título que lo pueden encontrar en la Biblioteca Central de los Recursos Digitales, pero también hay otros que si ustedes pueden tener acceso, está también Introducción a la Economía Colombiana, escrito por uno último que salió, de Eduardo Lora. Voy a escribir acá para que no se les olvide, Eduardo Lora. Está también Roberto Junguito, escribió uno. Roberto Junguito, excodirector del Banco de la República. Eduardo Lora, un analista, un economista muy importante. Este es Roberto Junguito Pombo, o sea, el papá. Roberto Junguito Bonet es su hijo, que también siguió los pasos de su padre, también exministro de Hacienda, gran economista, analista muy reconocido. Roberto Junguito Pombo escribe un libro sobre economía colombiana, además que él estuvo presente como ministro, como miembro de Junta Directiva del Banco de la República, entonces, en todos los momentos en los que Cárdenas no estuvo, porque Cárdenas es muy joven. Roberto Junguito Pombo sí estuvo en toda la evolución de la economía colombiana desde mediados del siglo XX. Ah, claro, todos los libros que sean producidos por los analistas del Banco de la República son muy buenos, son buenos textos, además que se consiguen de manera fácil en la red, que es ideal para nosotros que estamos en el mundo de la virtualidad. Entonces sí, Jairo, ese libro, creo que ese libro de Introducción al Análisis Económico del caso colombiano es escrito, uno de los autores es Roberto Junguito Bonet, es decir, el hijo de Roberto Junguito Pombo. Ah, claro, Miguel Urrutia, gran economista, gerente del Banco de la República, entonces un gran profesor de economía. Entonces, sí, lo trabajó Miguel Urrutia, pero sé que en ese libro trabajaron analistas del Banco de la República también. Bien, ¿cómo vamos? Lady, no, son dos conceptos diferentes. El óptimo de Pareto nos habla de la eficiencia. Sí, el profesor Wilfredo Pareto lo que quería buscar es, a través de un análisis de equilibrio de posibilidades, cómo llegar a una solución de eficiencia. Están relacionados, pero el concepto de frontera de posibilidades de producción, que lo habíamos explicado en un encuentro que se los pinté,
bueno, en los videos también con el ejemplo que hicimos ahí, lo que nos muestra es el límite, la frontera hasta la cual yo puedo producir. Entonces, no son lo mismo, pero están relacionados porque hacen parte de la misma idea de eficiencia en la producción. ¿Cuál es el entregable? ¿Cuál es el entregable? Preguntan del momento 2. Pues entonces ustedes, vamos a ver si les voy a compartir acá para que lo vean. Compartir. Les voy a compartir esta pantalla. Me dicen porfa si lo van viendo. Voy a ingresar al momento 2. ¿Sí están viendo? Que ya estoy en el momento 2. Sí, sí, señor. Listo. Entonces ustedes, igual que en el momento 1, ahí aparece evaluación del momento 2. Entonces, ¿cuál es la evaluación del momento 2? Un quiz. Entonces, cuando ustedes estén preparados, pues tienen que, bueno, perdón, aquí está el avance del proyecto. Y les va a aparecer, si esto me carga en algún momento, la rúbrica de evaluación y lo que se les pide para la entrega del proyecto, que está en fecha límite para el 27 de octubre. Entonces vamos a tener un quiz como evaluación y una segunda entrega. ¿Qué será la segunda entrega? Pues igual que la primera, pero con los conceptos que utilizamos en el momento 2. ¿Estamos claros? Al final ustedes lo que van a hacer es todo el proyecto, la sumatoria de esos momentos es ustedes analizaron durante todo el semestre el plan de desarrollo del gobierno a la luz de los conceptos de fundamentos de economía. Es decir, que la idea de todo esto, para adelantarme al final, es que ustedes van a hacer un control ciudadano académico desde la ciencia económica de la ley del plan de desarrollo del actual gobierno. Entonces, en la segunda entrega lo que les voy a esperar es, pues básicamente lo que hicimos en el momento 1. Ustedes tomaron toda la ley plan de desarrollo y empezaron a mirar ahí adentro qué podían encontrar de los conceptos del momento 1. Ahora van a hacer lo mismo, pero con los conceptos del momento 2. Esa es la idea. Y al final, pues lo van a hacer con todos los conceptos de la clase de fundamentos de economía. Ah, Viviana, ¿no? Y además hay que hacer un quiz. Además de eso. No sé, es que no vi, estaba ahí planteado el quiz. Les aparece en su calendario, ahí les va a aparecer. Revisamos. Les tiene que aparecer en el calendario el quiz cuando se hace.
Entonces, están los videos, texto guía. Bueno, me queda esa duda, jóvenes, pero yo se la resuelvo. Se las envío a través del foro. Aquí están mis... Es que no tengo acceso al calendario que les sale a ustedes ahí, pero ahí les va a aparecer el momento en que tienen que presentar el quiz. Recomendación, pues hacerlo hacia el final del momento porque estamos evaluando los conceptos. Listo. Sí, sale la fecha de cierre, pero no sale la fecha del quiz. Excelente, Viviana, gracias. Me queda eso a mí de tarea. Bueno, les voy a confirmar exactamente cómo funciona esto del quiz. Ok. ¿Qué otro concepto tenemos por ahí pendiente? Pregunta, Jairo. Claro que sí. No, profe, la pregunta no tanto con el concepto, sino con el plan de desarrollo. Yo estuve en una conferencia en Montería, pues yo vivo acá en Montería, Sí. eh, con unos expertos que vinieron del British Council sobre supuestamente economía naranja, pero los expertos de Inglaterra decían que eso no se llama economía naranja, sino industrias creativas. Ahora Sí. me doy cuenta que están reunidos en Medellín y ellos están insistiendo mucho que eso de economía naranja es más como una cuestión. Sí, el nombre que le pusieron acá en el Facebook, incluso el presidente en su momento estudiante sacó un artículo que se llamaba Economía naranja por un polvo de un ladrillo. Pero en sí, profe, ¿estamos hablando de economía naranja o industrias creativas, porfa? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Las industrias creativas son una dinámica que se está estudiando en el mundo y el Banco Interamericano de Desarrollo, dos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo en su momento, uno de ellos era el señor Iván Duque, hoy presidente de la República. Ellos dos hicieron un estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las industrias creativas. Ellos estaban así, el Banco Interamericano de Desarrollo estaba mirando cuáles eran esas tendencias, esas industrias que estaban marcando el liderazgo de la economía mundial y se dieron cuenta que eran las industrias creativas, del entretenimiento, de la cultura, del ocio. Y esos dos funcionarios lo llamaron economía naranja. ¿Por qué? Porque el naranja es el color, en teoría del color, el naranja es el color de la creatividad. Entonces, por eso, sintetizaron ese concepto de industrias creativas en un concepto que se llama economía naranja. Hay un economista que les voy a escribir acá, un tocayo, catalán, Javier Xalay Martín. Él escribió un libro que se llama Economía de Colores. Entonces está la economía naranja, la economía verde, la economía azul, la economía gris, la economía negra, multicolores. Entonces, ¿qué pasa? La economía azul, por ejemplo, habla de los sistemas de cero residuos. La economía verde habla de la economía de la sostenibilidad. Y así, cada tipo de economía se le asignó un color porque el experto o el grupo de expertos decidió sintetizarlo para facilitar el estudio y el diálogo académico. Pero hablar de economía naranja es hablar de industrias creativas, es exactamente lo mismo.
No, para la segunda entrega ley de un documento nuevo, para no revolvernos y volvemos loco a Turnitin. Entonces, documento nuevo, entregable nuevo, de una vez. No creo porque se vuelve muy pesado, Lady. Entonces, si ustedes corrigen vayan corrigiendo igual con la retroalimentación que yo les doy, van corrigiendo su entregable del momento uno. Pero yo les sugiero que para entregar el momento 2 solamente nos dediquemos a eso. Luego, al final, para entregar, al final, si ustedes lo pegan y hacen un solo documento. Pero vamos momento a momento, analizando momento a momento para tener claridad y poder hacer una retroalimentación puntual de lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Ok. Jorge Fernando. Sí, 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 a mí me gusta mucho hacer retroalimentaciones de forma. De pronto, pues no tanto de estilo, porque pues no soy experto en eso, pero sí les puedo ir, pues por mi experiencia les puedo recomendar el uso de cierto lenguaje, la estructura, eh, la intención de los escritos, de pronto eh, algunas normas gramaticales, desde lo que yo conozco por mi experiencia como escritor en temas de económicos, ¿no? Entonces, claro que sí. No solamente cuestiones de fondo, sino de forma va a haber en esa retroalimentación. Bueno, quiero aprovechar. Yo les dije que hoy estoy disponible 2 horas, pero pues, la dinámica no nos va a dar para 2 horas. Pero quiero que sepan que, pues, prácticamente como que nos debemos unos encuentros sincrónicos. Entonces, yo creo que por ahora esta sesión puede ser de 1 hora, si les parece, ya que no veo pues que haya muchas preguntas y no nos vamos a alargar hasta las 10 de la noche, pero estoy disponible. Quiero que lo sepan. Entonces, vamos a terminar, no todavía, todavía no vamos a terminar. Pasadita a las 9, pues a las 9 terminamos este encuentro y quedo disponible en la plataforma si ustedes quieren hacer algún tipo de preguntas. Sí, yo sé que todos no se pueden quedar, pero para que sepan ustedes, estoy disponible de aquí en adelante los martes de 8 a 10. Podemos hacerlo de 8 a 9 y media, que no se nos vuelva camisa de fuerza a las 9. Estoy disponible para ustedes porque se las debo. Sí, no tuvimos el encuentro sincrónico por algún inconveniente que ya les comenté en el correo, pero, pero podemos seguir acá. Danilo, a partir de mañana voy a ir poco a poco, uno a uno, enviándole su retroalimentación. Gracias, Andrea. Sí, pues vale la pena decirlo. Entonces, ojo, los que ya empezaron a leer el texto guía del momento 2, tranquilos, que los recursos los estamos mejorando para ustedes. Entonces, porfa, si no encuentran algún recurso, escríbanme directamente y yo les resuelvo todo esto.
Listo, Jorge Fernando. Está bien, vamos a hacerlo. Si le parece, no en este encuentro, sino el de hoy en 8, para que ya en el de hoy en 8 ya todos van a tener su retroalimentación. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el encuentro sincrónico de la próxima semana vamos a dialogar un poco sobre todas esas retroalimentaciones, para que ya cada uno va a tener su retroalimentación. Entonces, vamos a trabajar en el próximo para que ya eh, todos tengan claro qué es lo que tenemos que hacer. Andrea se quedó pensativa. No, no, tranquila, no hay lío, no hay lío. Estamos aquí para apoyarnos entre todos. Lo importante es que ustedes están demostrando mucho juicio, atendiendo a las actividades, realizando todas las lecturas. Y mi recomendación de siempre, no se queden con... Nosotros hacemos una apuesta muy grande para darles todos los recursos disponibles, pero ni siquiera en presencialidad eso es suficiente. Requerimos de su juicio para que profundicen y amplíen todos los temas y vayan mucho más allá y sorprendan a sus tutores. Ah, muy bien, gracias, Lady. Demanda agregada. Y yo sí que tengo discusiones con Keynes. Perdona, es que la luz está molestando. Yo no soy keynesiano personalmente, pero para llegar a eso, pues hay que estudiar mucho a Keynes. Entonces, les recomiendo, creo que hay análisis en la red, búsquense el libro de la teoría sobre el interés y el dinero y el trabajo y los salarios que tiene Keynes para entender su propuesta. Pero básicamente, ¿de qué se trata? La demanda agregada es un concepto macroeconómico. La demanda agregada es la sumatoria de todas las intenciones de compra que tienen los individuos en un país. Entonces es como en microeconomía hablamos de oferta y demanda. Y la demanda es una línea que me une todas las intenciones, todas las combinaciones de precio y cantidad de un producto. Cuando yo analizo mi demanda por, no sé, cuadernos o marcadores, entonces mi demanda, yo tengo una línea de demanda de marcadores, una línea de demanda de corbatas, una línea de demanda de sacos, una línea de demanda de camisas. Cada bien y servicio tiene su propia línea de demanda y cada individuo tiene una canasta de consumo con sus líneas de demanda. La demanda agregada es la suma de todo eso, de todas mis demandas individuales y la suma de todas las demandas de todo un país. Entonces, esa es la demanda agregada. Es un concepto que vamos a ir trabajando poco a poco. Sí, señor. Sí, señor Jairo. Ustedes son estudiantes UGC y tienen acceso a todos esos recursos. Tiene razón, Jairo, y muchas gracias por la recomendación. Digamos que Wikipedia cada vez es un poco más serio, pero no es una referencia confiable, porque Wikipedia es una enciclopedia colaborativa. Entonces, muchas personas están interviniendo los conceptos y no sabemos si, a veces uno no sabe si son ciertos o no. Entonces, no, es un punto de partida, pero no es una referencia. Entonces, fuentes confiables, las lecturas que les recomendamos y las bases de datos de la biblioteca. Ustedes con su usuario y contraseña pueden acceder en el campus virtual a la biblioteca virtual, ahí están las bases de datos y pueden acceder a ellas. Para que no suceda lo que está planteando Jairo y es que ingresemos a fuentes que no son confiables. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Entonces, tareas. Para mí,
voy en el transcurso de la semana y de aquí a que nos volvamos a ver, ya todos van a tener su retroalimentación de forma y de fondo de su primer entregable. Y gracias, Estefanía, por la aclaración. Y tarea para ustedes, profundizar y ampliar los temas y que tengamos unos encuentros mucho más poderosos. Bueno, si no hay más preguntas, voy a terminar la grabación de este primer momento. Y pues a través del foro vamos a seguir conectados. Muy buenas noches para todos y seguimos en contacto. Por favor, no duden en escribirme. Veo que hay muchos que son juiciosos escribiéndome y preguntándome cosas. Para eso estoy, para resolver en cualquier momento sus dudas. Entonces, a través del foro, pregúntele a su profesor. Pueden contactarme. Muy buenas noches y que descansen.